Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por atender al webinar de Preventor. El día de hoy estamos presentando, vamos a hacer una discusión en vivo en el webinar acerca de lo que es la prevención de fraudes transaccionales en los canales electrónicos. Para ello tenemos como invitado especial a nuestro amigo Luis Arturo Marroquín Rodríguez de Ecuador. Luis Arturo es máster especialista en seguridad de la información, así como ingeniero de sistemas y computación, certificado en ITIL, PMP y CSM, Certified Scrum Master. Luis tiene un amplio conocimiento normativo y regulatorio en el área de prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, así como una amplia trayectoria laboral en entidades de gobierno como la Superintendencia de Bancos del Ecuador, Unidad de Análisis Financiero y Económico. Previamente, Luis fue director de Seguridad de la Información, Gobernanza de Tecnología e Innovación para la Superintendencia de Bancos del Ecuador y fue asesor de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la UAF. Luis, bienvenido esta mañana al webinar de Preventor. Gracias por acompañarnos. Jaime, buenos días. Muchas gracias por esa cordial bienvenida. Un saludo a todos quienes nos escuchan y seguro vamos a tener una muy buena sesión el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, por supuesto. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es, Jaime Ramírez, soy fundador y CEO de Preventor. Como experiencia, tengo una trayectoria de más de 30 años en el área de finanzas, de banca y tecnología. Los últimos 20 años trabajando bien de cerca con todo lo que son sistemas de prevención de lavado de dinero y prevención de fraudes. Y los últimos años, los últimos 5 años, ya también focalizado en todo lo que es el manejo de la identidad digital de las personas y el comienzo de todo lo que tiene que ver con el conocimiento del cliente. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con algunos de los temas a tratar, Luis, ¿qué te parece? Algunos de las preguntas y preocupaciones que se dan comúnmente en Latinoamérica, al menos, es acerca de cuáles son las directrices, las guías de la GAF y la FILAP que se han observado para el levantamiento de estos procesos, ¿verdad? Entonces, siguiendo pues las recomendaciones y las directivas de la GAFILAT y de la FAT también, esto se basa básicamente en los 5 pilares, ¿no? Son lo que principalmente toda entidad financiera tiene que tener en cuenta, ¿no? El primero es acerca de establecer cuáles son sus controles internos según las políticas y procedimientos de cada institución financiera, que viene a ser el programa de prevención del lavado de dinero que cada empresa, cada institución financiera debe tener al interno. Designar un oficial de cumplimiento, ¿no? Esto normalmente se hace en base al tipo de institución financiera y el tamaño, si es que va a ser una persona dedicada 100% o puede ser una posición compartida, que algunas empresas pequeñas como los fintechs hacen de que el oficial de cumplimiento pues sea también, hay veces, jefe de operaciones, ¿no? Como tercer pilar es el entrenamiento al personal de la institución financiera en todos los niveles, ¿no? Desde la primera línea de servicio al cliente hasta las directivas del banco, y un entrenamiento continuo, ¿verdad? Un entrenamiento de que se le explique a los empleados acerca de cuáles son todas las medidas de prevención de prevención de fraude o de prevención de lavado de dinero que la empresa ha determinado en su programa de prevención de lavado de dinero. Luego, como cuarto pilar es las pruebas, con no solamente pruebas internas, auditores internos, sino también consultores externos que comprueben o que reprueben que las actividades que se están haciendo son las efectivas, ¿no? Y como quinto pilar y el último que ha sido agregado en los últimos años es la debida diligencia,
que es la que mayormente ha impactado últimamente, es la debida diligencia, el conocer al cliente de una forma inicial y continua, sobre todo para las empresas, para los clientes jurídicos, diría yo, conocer quiénes son los últimos beneficiarios de las empresas, quiénes son los shareholders, los dueños, etcétera, y hacerle el conozca a su cliente a ellos también. Entonces, la GAFI, la GAFI Lab prácticamente establecen unos patrones a seguir y básicamente es cómo se tienen que guiar todas las empresas, ¿no? Luis, tú que estás más de cerca ya enfocado en lo que es el mercado ecuatoriano de lleno, ¿qué opinión nos podrías dar sobre esto? Bueno, comparto totalmente el tema de estos 5 pilares, los cuales se van desarrollando de forma transversal y en algún momento, justo ahora, Ecuador está por iniciar su proceso de evaluación mutua con Gafilat de acuerdo a la cuarta ronda. Entonces, estos pilares van a verse reflejados, ¿sí? Y va a ser ese momento en donde justamente las pruebas o esa verificación tanto de la parte normativa, de la parte estructural, de la parte del cumplimiento de estas 40 recomendaciones de Gafi, se va a ver expuesta por cada uno de los sectores económicos a través de sus oficiales de cumplimiento. Entonces, efectivamente es la forma de poder entender y evaluar cómo está el proceso. Ahora, tú nos comentabas al final el tema de la debida diligencia y el proceso de conocer al cliente de cara a cómo estaría estipulado en el manual de prevención. Pero cuéntanos, Jaime, tal vez con Preventor, ¿cómo manejaría este proceso en una herramienta que, bueno, yo ya la conozco y realmente es muy versátil, pero quisiera conocer de primera mano cómo lo maneja Preventor? Sí, gracias Luis por la pregunta, porque, bueno, en Preventor nosotros, primero, nosotros tratamos de que la plataforma se ajuste a estos pilares o a estos patrones y que sea en forma flexible, digamos, de acuerdo a cada jurisdicción, ¿no? Y a cada programa de prevención de lavado de dinero interno, o sea, a las reglas de negocio de cada empresa. El tema de conozca a su cliente es un tema que nace pues de hace muchos años. Preventor tiene la facilidad de poder ayudar a las empresas financieras a crear estos perfiles de conozca a su cliente en forma dinámica como plantillas de acuerdo al tipo de cliente, ¿no? Una de las mejores prácticas es, eh, digamos, determinar cuál es el riesgo de la cartera, ¿no? Determinar el riesgo de la cartera y con ello segmentar a los clientes, y con eso vas a segmentar también qué tipo de conozca a su cliente o qué tipo de preguntas para el conozca a su cliente vas a efectuar dependiendo del tipo del cliente. Preventor le permite manejar todo lo que es el conocimiento del cliente y por diferentes tipos de riesgos, diferentes tipos de plantillas. Además, en instituciones medianas, grandes, donde el departamento de cumplimiento es de varias personas, también se puede hacer todo el manejo de lo que es administración de roles, de flujos, etcétera, ¿no? Que es sumamente importante para lo que es la debida diligencia. Perfecto. Correcto. ¿Y tú opinas que, por ejemplo, ya llevando a campo, muchas veces este proceso de conozca a su cliente empieza desde el front office, ¿verdad? Cuando está entrevistando al momento de hacer alguna apertura de algún servicio financiero. ¿Cómo mejoraría tomar ese procedimiento ya desde un proceso más automatizado y muchas veces autónomo? Sí, excelente, excelente punto, porque todo esto va cambiando, ¿no? La tecnología nos hace cambiar los momentos en todo sentido, ¿no? Este tema de la pandemia ha acelerado muchísimo la digitalización. Hoy en día el hacer negocios a través del Internet ya no es un deseo, sino es una necesidad prácticamente, y eso se ha trasladado también al sector financiero. Entonces, muchos de los clientes desean hacer
mucha de la interacción con el banco desde un teléfono, desde su casa, sin tener que ir a las oficinas, como normalmente se hace. Y eso le pone otro reto a las empresas financieras, ¿no? ¿Cómo hacer el conozca a su cliente, que normalmente lo hacían en una forma face to face, y casi siempre estas preguntas iban como en una conversación, ¿no? No, al cliente no le gusta de que le hagas todas las preguntas así como un cuestionario policial. Entonces, hoy en día, lo primero es conocer al cliente, ¿no? Lo primero es conocer al cliente, saber de que primero cualquier transacción, cualquier relación que vayas a hacer, la estás haciendo con la persona real. Y eso se tiene que hacer con una verificación de identidad digital, que ese es lo que se recomienda. Y seguido de eso se puede también, Preventor te permite, con otras herramientas, poder interactuar con el cliente con flujos de conozca a su cliente electrónicos, ¿no? O sea, al momento del onboarding podrías también poner flujos dinámicos dentro del proceso para que seguir el conozca a su cliente y que ya no, evitar que el cliente te vaya a las oficinas, ¿no? Excelente. Sí. Me quedo con el punto del proceso de onboarding. Tú nos comentas que tienen diferentes formularios y procedimientos internos. ¿Cómo te ayudó la tecnología para poder parametrizar estos procesos? O inclusive me atrevería a decir cómo se formó esa alianza, ¿sí?, entre la parte normativa y tecnológica, a tal punto de llegar a utilizar árboles de decisiones o machine learning inclusive, ¿sí?, para el tema de identificación de algún riesgo o para el tema de identificación de que si algún cliente está fuera de su perfil transaccional. ¿Cómo se Claro, comportaría la herramienta en ese proceso? claro. Aquí tenemos varios puntos, ¿no? O sea, el onboarding como identificación del cliente, que es un punto primordial para establecer el punto de partida. Segundo, completar a través de la misma herramienta que te permite eh, plasmar el programa de prevención de lavado de dinero que tenga cada institución, es decir, qué información necesito de qué tipo de cliente a través de las plantillas. Eso se traslada a la parte de la parte digital. Sí, es verdad, aquí hay una conexión entre lo que es tecnología, regulación y negocio, ¿no? Las tres cosas se están juntando prácticamente cada vez más. Esto me parece que ha tenido un cambio fenomenal y muy saludable para todo el mundo, porque hasta hace poco había una gran pelea entre lo que es el negocio y la parte de cumplimiento, ¿no? Cumplimiento quiere establecer las reglas, el negocio quiere traer más clientes. Ninguno de los dos se ponían de acuerdo. Ahora me parece que esto de la parte de la digitalización los está llevando a los dos a juntarse y decir, mira, tenemos que juntarnos porque tenemos que traer más clientes, pero al mismo tiempo tenemos que estar seguros. Y entonces es al inicio el poder cumplir con toda esta parte de prevenir quién es el cliente, y luego la parte transaccional ya prácticamente es el backend, ¿no? En el backend es donde se empiezan a hacer todas las transacciones, se puede interactuar en línea también, obvio, con procesos de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, que te puedan prevenir si hay transacciones o perfiles, comportamientos inusuales en el tipo de cliente que se ha establecido desde el inicio, ¿no? Perfecto. Yo sé que muchas veces es un poco complicado dar una medida, si se puede decir, de una herramienta que parte del know-how y experiencia que tiene cada uno. Ujú. Pero haciendo un pequeño análisis, Jaime, ¿cómo tú ves Preventor versus otras herramientas del mercado? Uy, difícil la pregunta porque el mercado está muy competitivo hoy en día. Sin embargo, siempre que me hacen esa pregunta, puedo responder de que el diferenciador entre nosotros y la competencia es que, primero, que tenemos un end-to-end, ¿no? Desde que empiezas con el cliente hasta inclusive generar el reporte de operaciones sospechosas. O sea, todo el flujo completo.
lo cual es una sola integración, es una sola interacción con el backend, con el core financiero, etcétera. Siempre estamos a la vanguardia de poner no solamente la mejor tecnología, sino la mejor tecnología que aplique a a los mecanismos o a los requerimientos que se establecen en cada país, ¿no? En cada jurisdicción. Y luego, bueno, luego tenemos el otro diferenciador que también el equipo de personas, de consultores que tenemos, que conocemos de mucho el mercado latinoamericano y eso nos hace ajustarnos a los modelos de cada empresa. No somos una caja cerrada donde este es el paquete y utilízalo y estas son las medidas o estas son las mejores prácticas. Esas mejores prácticas siempre estamos abiertos a cambiarlas o a ajustarlas de acuerdo a cada empresa. Ok, entonces la perspectiva sería la versatilidad, ¿no? Que tiene Preventor al momento de poder hacer esa integración. Tú nos decías Correcto. que el equipo siempre está investigando continuamente, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo se ven al futuro de cara al tema de la supervisión ya de productos como criptomonedas, bitcoins, NFTs, etcétera? ¿Cuál es su perspectiva al futuro respecto de esa regulación? Sí, mira, lo que es las criptomonedas es un tema que viene, ¿no? O sea, es un tema que todos lo saben. Hay muchos neobancos hoy en día con los cuales también estamos trabajando. Muchas fintechs que, que es su día a día de ellos, recibir, o sea, hacer transacciones vía criptomonedas, una pasarela ya sea de pago, de cambio de moneda, etcétera. Y las regulaciones se están ajustando cada día más y más a esto, ¿no? Ya no son, ya no es un, una transacción de punto a punto abierta, como al inicio fue, cada vez hay más regulaciones. Y Preventor, de cara a eso, está siempre alineado con lo que venga, ¿no? Con lo que venga de las regulaciones, cómo se van a manejar. Para nosotros el tema de las criptomonedas es una moneda más que entra en el sistema del backend, cómo lo manejamos. Eh, Estamos pensando también para para inicio del próximo año, poder hacer un análisis de prevención de lavado de dinero ya directo en lo que es las billeteras, ¿no? Entonces estamos en ese plan también. Sí, aquí veo una pregunta que es muy relacionado al tema de... Nos preguntan si, Luis, en el equipo de Ecuador, ¿ustedes prestan servicios de consultoría para el área financiera? Tengo una pregunta aquí, te traslado la pregunta más directa. Bueno, muchas gracias. Valga la oportunidad, claro que sí. Con IST Américas tenemos varios servicios en donde dentro del portafolio podemos abordar el tema de consultorías de prevención de lavado de activos, tanto para un tema normativo, de cumplimiento y para hacer una revisión de la madurez de los procesos y procedimientos. Así que sí, valga la oportunidad, la cuña, muchas gracias por la Sí, consulta. sí, ok. Luego tengo otra pregunta aquí también que dice acerca de cuáles son las empresas financieras que más están trabajando con el tema de la digitalización en el Ecuador. ¿Cuál es tu perspectiva de acuerdo a esto? ¿Cómo ves el movimiento? ¿Cómo va? Como tú bien mencionabas, yo pienso que muchos de los bancos han llegado a un proceso de transformación y de innovación bastante grande, o hablando en general de todo el sistema financiero. Y un rol muy importante las han tomado las fintech. Así que yo pienso que es un poco la perspectiva futura hacia dónde van a ir, ¿no? Esa descentralización. eh, Incluso por ello es que nace el tema de las criptomonedas, ¿no? Ujú. Tomar y realmente un poco desmenuzar esos costes y hacerlo un poco más democrática la transaccionalidad y obviamente los servicios financieros. Pienso que un poco va hacia allá el tema. De cara a cómo está funcionando acá en el país, hay muchas fintech, hay muchas startups
que ha crecido bastantísimo, incluso un par de ellas han llegado ya a cotizar en bolsa, entonces el proceso yo pienso que ha madurado bastante y seguramente va a seguir dando frutos a futuro. ¿Y cómo ves el mercado de los neobanks, ¿no? O el open banking en el Ecuador? En el sector latinoamericano hay muchos neobancos que están saliendo, inclusive he podido constatar que hay mucha banca tradicional que, que en vez de abrir toda una línea de banca más electrónica o abierta, optan por tener un neobanco en paralelo, ¿no? Sí, me parece que esa es una alternativa muy válida y que seguramente a futuro van a tener que irse moldeando tanto normativa como el tema regulatorio. Hoy por hoy me atrevo a decir que existe un poco una especie de blindaje hacia la banca tradicional, perdón si estoy equivocado, pero entiendo que por un tema regulatorio sería un poco complicado llegar a ese modelo de digitalización. Sin embargo, hay casos en donde hay banca no presencial, sí hay un caso ya acá en el país, ¿sí? Pero que sea un neobanco 100% digital, todavía no estaríamos a la palestra de que eso pueda salir a futuro. En Latinoamérica es un movimiento que está creciendo. Seguramente pronto en Ecuador también van a tener que ajustarse las directivas y las regulaciones porque es un movimiento que viene, ¿verdad? La banca abierta, de poder interactuar, de poder ser más rápida en todo, que el usuario se sienta más libre de hacer transacciones de cualquier sitio, de cualquier lado, de su teléfono, electrónica. O sea, la digitalización es un camino que viene y estoy seguro que Ecuador va a tener que tener un ajuste en esto muy pronto, ¿no? Por lo menos para ser competitivo con los demás países de la región que ya empezaron ya. Sí, por supuesto, eso de la mano con el tema innovativo, ¿sí? Ujú. Como tú decías, el tema de la pandemia realmente nos catapultó a modelos de negocios que posiblemente no lo pensábamos. De hecho, estamos ahora tomando este webinar ya desde una forma no tradicional, por decirlo así. Entonces, es importante verlo desde ese punto y también tener iniciativas como la de Preventor, en donde sí vemos, ¿sí?, que se están observando un poco esas nuevas líneas de negocio y esa prospección a futuro de cómo esa banca digital debería seguir atendiéndose, ¿no? Una Ah, pregunta, por favor, de Araceli. Buen día, ah, saludos. ¿Qué medidas recomienda para evitar los fraudes en banca digital, como por ejemplo las transacciones por teléfono y vía web? ¿Cuál sería la recomendación, Jaime? Mira, eso va de la mano con lo que estamos hablando de la parte de identificación de la identidad digital o la parte biométrica, ¿no? Eh, yo pienso que muchos de estos fraudes se pueden prevenir reconociendo quién es quién, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que es la banca por teléfono, hay herramientas como el Voice Recognition, por ejemplo, biométrico, donde el usuario previamente hace un enrolamiento también de la parte de la voz, donde el usuario deja ya un registro de cuáles son su tono de voz, etcétera, para luego poder utilizarlo en forma continua, ¿no? Las transacciones que son por internet, ya sea en unas herramientas como mobile banking o bancas por internet, etcétera, que en la forma tradicional eh, te envían un password o una contraseña por teléfono, SMS o por email. Todo eso se puede reemplazar con reconocimiento de rostro, con un video de prueba de vida, etcétera, ¿no? Yo pienso que la parte biométrica en todo lo que es la identificación digital es clave para
para la reducción o minimización de fraudes, ¿no? Sí, me parece importantísimo la pregunta y obviamente el comentario, y va hacia allá, ¿no? El tema de la prevención de fraudes digitales es justamente uno de los puntos fuertes que tiene Preventor hacia el tema de cómo hacer esa administración y ese enrolamiento de sus clientes. Correcto. Tal vez consultar con nuestros participantes si tenemos alguna consulta adicional, siempre bienvenidos. ¿Te parece si continuamos con la presentación? Y bueno, y si en el camino hay alguna pregunta, la podemos contestar. Por favor, Jaime, muchas gracias. Primero, mil disculpas que la presentación está en inglés, pero bueno, la explicación la daré en español. En la plataforma de Preventor es una plataforma para prevención de crímenes financieros y de identidad digital, ¿no? Como una plataforma de identidad digital, como lo decía. ¿Qué es Preventor? Preventor es la última generación en autoservicio de identidad digital, prevención de fraude, prevención de lavado de dinero durante la vida del cliente. Esta plataforma se puede utilizar para clientes que tengan la entidad financiera tanto personales como jurídicos. ¿Por qué nace Preventor? ¿Cuál es la idea de Preventor en dar solución al mercado? Nosotros identificamos de que primero el sistema de identidad estaba roto, anticuado e inseguro. Todos hoy en día, o bueno, hasta hace muy poco, teníamos que presentar un documento de identidad físico, un plástico para comprobar quiénes somos, ¿no? Esto para las instituciones financieras se vuelve un proceso, además de tedioso, manual, de alto costo, ¿no? Tanto para el enrolamiento, para el onboarding del cliente, apertura de cuentas, aprobación de transacciones de alto riesgo y para el mantenimiento continuo de la información del cliente. Como en algún momento lo mencionaste, Luis, Preventor tiene 3 productos, ¿no? Preventor ID, del cual hemos hablado bastante en esta sesión, que es la verificación de la identidad digital del cliente, es una plataforma biométrica como servicio. Nuestro segundo producto es la ML Risk Screening, que es básicamente el filtrar o el screen a los clientes contra la lista de OFAC, las listas de sanciones globales, lista de políticos, personas políticamente expuestas, de riesgo reputacional sobre listas negativas de noticias, etc. Y el tercer producto, que ya es la parte de cumplimiento o más acercado a lo que es el cumplimiento, que es el conozca a su cliente, conozca su negocio, monitoreo de transacciones, un manejador de casos, etcétera, ¿no? Y bueno, por supuesto, los 3 productos están trabajando con un sistema de riesgos, ¿no? Preventor ID. Preventor ID es una suite de productos, como lo decía, que se utiliza tanto para el onboarding como para la autenticación continua. Y esto aplica muchísimo con la última pregunta que nos hicieron acerca de cómo se hace la verificación o cómo se minimizan los riesgos en operaciones ya no de enrolamiento, sino en las operaciones continuas día a día. Y esto se hace a través de las autenticaciones continuas, ¿no? Este producto en lo particular no solamente aplica para el sector financiero, sino para muchísimos casos de uso y en muchas industrias, ¿no? Es transversal con lo que es las industrias. Ahora, ¿cómo se hace el proceso de verificación de la identidad y sobre todo, cómo trabaja en un modelo de onboarding de autoservicio? Básicamente son tres inputs o 3 interacciones con el usuario final, ¿no? La primera es la registración, que es un correo electrónico o un número de teléfono, lo cual no necesariamente tiene que ser ingresado por el usuario final. Puede ser pasado por la aplicación de la entidad financiera hacia nosotros. Requerimos que el usuario haga un scan del documento de identidad
y que se tome un selfie. Nosotros en automático tomamos 2 selfies y en la parte de atrás hacemos el proceso o el paso 3 y el paso 5. ¿Qué es el paso 3? Verificar que el documento sea auténtico, que sea válido, que no haya sido alterado, que realmente sea un documento real. Y como paso 5, verificar la prueba de vida del cliente o del usuario, hacer una comparación contra el documento y identificar que quien tiene el documento en su mano sea el dueño del documento, ¿no? Una vez establecido esto, se extrae toda la información del documento y se continúa con el siguiente proceso. El siguiente proceso, que normalmente es el conozca a su cliente u otros procesos o una continuidad de procesos, ¿no? Nosotros tenemos, como lo mencionamos hace un rato, aquí la posibilidad de hacer flujos flexibles y insertarlos dentro del mismo proceso. Si no, esto ya continuaría como parte del negocio de cada institución financiera. Todo este proceso se hace en menos de 60 segundos, incluyendo si se hiciera la parte del screening contra la lista, ¿no? Como resumen, ¿qué es lo que hace la plataforma biométrica as a service? Lo primero es verificar que el documento de identidad sea auténtico. Con ello, tenemos una cobertura de más de 9.800 tipos de documentos emitidos por gobiernos de diferentes países, en más de 248 países o territorios y en 138 idiomas. Básicamente la cobertura es grandísima. ¿Y cómo se valida el documento? Se valida a través de verificaciones. Primero, la zona del MRZ, normalmente en los pasaportes, en la parte de abajo, los barcodes, ya sean en la parte delantera o en la parte posterior, y para documentos electrónicos, el chip, ¿no? El RFID. Estos se leen, se cruza la información, tanto de la parte del frente del documento con la parte de atrás, se cruza y se determina que el documento no ha sido alterado. De igual forma, ¿cómo se hace la parte de liveness detection o qué hacemos con el selfie? Bueno, lo primero es identificarle el rostro, hacer una comparación de la foto y a través de procesos de inteligencia artificial o machine learning se hace el liveness detection, ¿no? Luego se hace la extracción de la información. Tenemos un porcentaje de efectividad de aproximado del 95% y se puede hacer verificación de data inclusive. Alguna verificación de data con la misma información dentro del documento, como la fecha de expiración, fecha de nacimiento, tipo de país, etcétera, que estén limitados o no, se pueden hacer, como también se pueden hacer verificaciones con las oficinas de registro civil locales en cada país, ¿no? Eso es prácticamente a demanda, ¿no? Donde se puede verificar que el contenido del documento sea tal cual lo que está en el registro civil, incluyendo la fotografía del documento que también sea igual a la fotografía del documento en el registro civil. Pero además de ese onboarding biométrico, podemos hacer más, ¿no? Podemos amplificar esta verificación de la identidad. Podemos hacer un device, un traqueo del dispositivo, cómo saber la geolocalización del device y podemos inclusive obtener más información del teléfono si fuese necesario o útil para la entidad financiera, ¿no? Podemos hacer la parte de la verificación del teléfono con OTPs, con Two-Factor Authentication, con el teléfono, con el email, si el proceso lo requiere. Podemos interactuar con el cliente de forma de que extraemos la información, le pedimos confirmación al cliente. Esto por un tema de asegurar de que la información que ha sido obtenida es la información que es del cliente y también el tener un sustento más, si se puede decir hasta legal, del cliente, de decir, efectivamente ese soy yo, ¿no? Podemos incluir flujos dinámicos, que es lo que mencionaba hace un rato. Un ejemplo puede ser la prueba de dirección, ¿no? Se pueden integrar plantillas de conozca a su cliente dependiendo del tipo de cliente, dependiendo del apetito de riesgo de cada institución financiera. Se puede interactuar con el cliente en este momento para completar todo el flujo del conozca a su cliente. Una vez que tienes la atención del cliente en este momento que se está registrando, es el momento de poder culminar. Y muchas veces son 2, 3 preguntas o una pregunta más
y eso es todo, ¿no? Para el caso de clientes jurídicos, también podemos hacer lo mismo. Podemos pedir información de la empresa, podemos saber quiénes son los Ultimate Beneficial Ownership, etcétera, ¿no? Entonces, se puede hacer una serie de interacciones en este momento. Inclusive el pedir más de un documento, ¿no? Tenemos casos en los que compañías de seguros quieren abrir pólizas directamente desde un teléfono y, por ejemplo, para una cobertura de un automóvil, y lo que dicen es, ok, además del documento de identidad, necesito que me des la licencia de conducir, ¿no? Y inclusive en Europa hemos tenido el pedido de que además de esos dos, la tarjeta de propiedad, digamos, como nosotros le llamamos, que es el certificado de registro, también es un documento más y también se puede hacer esa interacción. Para el siguiente año vamos a tener la integración con la firma digital, ¿no? Esto es con el propósito de cerrar todo este flujo del onboarding y de minimizar la necesidad de que el usuario, a pesar de haber hecho el onboarding, se le diga, tienes que pasar por las oficinas a firmar los documentos, ¿no? O sea, todo eso se puede hacer. Y para lo que es el ongoing authentication, como lo mencionaba, son tres formas de hacerlo que se pueden combinar. O sea, una es el face recognition. Ya esto es para transacciones continuas, tanto para la aprobación de transacciones de alto riesgo, procesos, etcétera, compras, para el caso de otras empresas, compra de servicios. Y esto se puede amplificar con un liveness detection, pero en video, ¿no? Esto es un poquito más preciso, digamos, que el simple hacer el liveness detection con dos selfies. Y el reconocimiento de voz, ¿no? Y estas tres se pueden unir. Es decir, en un solo proceso, que el cliente hace un video repitiendo una frase, se pueden hacer inclusive hasta las tres, ¿no? Tomando el tiempo mínimo del usuario, se pueden completar. Para todos nuestros productos tenemos dashboards que son prácticamente en un landing page. Un ejecutivo puede tener una vista grande o amplia de qué es lo que está sucediendo, pantallas de manejo en la parte trasera, etcétera, ¿no? Las preguntas que siempre es de cajón aquí, siempre nos preguntan es, ¿cómo te integras? ¿Cómo hago de que esto funcione con mi empresa? Tenemos tres formas. La parte de REST APIs, que es una librería de APIs, una plataforma abierta. Mobile SDK para aplicaciones nativas. El Web SDK para lo que son interacciones con el cliente en el browser o responsive. Normalmente el cliente no hace el download del app de la institución financiera antes de tener una relación con el cliente, ¿no? Primero entra a la página web desde el teléfono y le dice, quiero ser cliente. Entonces, aquí prácticamente estaría en un modo web. Y ya después que se es cliente, puede pasar al modo SDK. Cualquiera de estas tres se pueden personalizar con la marca, el color, el logo, etcétera, de la institución financiera, de tal forma de que el usuario final no se percate de que está utilizando una tercera aplicación y que está utilizando prácticamente la misma. Perdón que esté yendo muy rápido. Si en algún momento hay alguna pregunta, con gusto la puedo responder. El siguiente producto que se... Perdón, Jaime, si tenemos una pregunta. Claro, Sí, a Araceli ver. nos indica, en el caso de un banco, ¿cómo se integraría o cuál le serviría mejor? Sí, Claro, hablando de justamente las capacidades de integración que tiene Preventor. claro. Mira, en el caso de un banco, como lo decía, yo creo que es un mix de los tres, ¿no? Porque el REST, los APIs, va a ser usado para lo que es la integración con el core financiero, ¿no? Para muchos procesos, más allá de la primera interacción con el cliente. El mobile SDK, que se puede utilizar perfectamente, pero es cuando el cliente ya tiene el app de la aplicación, el app del banco, ¿no? Y el web SDK lo decía que es
al inicio de la relación o cuando el cliente no tiene el teléfono y está en el internet, etcétera, ¿no? O sea, es una mixtura de los tres. No hay una preferencia de cuál es la mejor para una institución financiera. Ujú. Lo importante es determinar que Preventor tiene la facultad de poder hacerlo, ¿no? Sí, y Correcto, que puedan atender el frontend que necesite e incluso la integración con el core financiero, que ese es el plus más grande que se puede correcto, destacar en este punto. correcto. Aquí nos pregunta también María Herrera, nos dice, en el caso de que se detecte un intento de fraude, emitir una alerta indicándome qué es lo que está encontrando como fraudulento, por supuesto. Como lo decía, en todos los productos, en los tres productos, tenemos no solamente los dashboards como vistas estadísticas o de cuál es el movimiento, sino también pantallas de manejo de casos. Preventor cuenta con un sistema de casos que Preventor genera la alerta y luego esa alerta o se cierra y se puede justificar porque también tenemos unas herramientas de colaboración como para juntar documentos, etcétera, o se puede escalar a un caso, inclusive convertirse en un reporte de operaciones sospechosas. Teníamos una Otra, pregunta justo sobre el punto que vas a tratar. Luis nos preguntaba cómo se puede levantar el perfil transaccional. Entonces, en el siguiente punto lo podrías atender, por favor. sí, claro, claro. Sí, mira, siguiendo con los tres productos, lo que es el AML Risk Screening, que es básicamente lo que todas las empresas financieras hacen, porque es necesario, es el screening contra las listas de OFAC, las acciones políticamente expuestos y adverse media, ¿no? Aquí nosotros tenemos un partnership con Dow Jones, que es el más grande en el mercado. Esto nos permite a nosotros tener una cobertura global muy amplia en cuanto a no solamente poder hacer el screening de la persona y sacar los datos de esa persona, sino también de miembros de familia, personas que estén asociados a esta persona, en diferentes categorías, etcétera. Es muy amplio, además de que Dow Jones es el único que te da esto de acá, que es el Sanctions Ownership Research, para aquellos aquellas empresas financieras que tienen clientes jurídicos. La regla del OFAC del 50% es que si uno de los dueños o shareholders de la empresa que tenga el 50% está en el OFAC, automáticamente eh, todos los demás, incluyendo la empresa, se tiene que tratar o se tiene que empezar a monitorizar o reportar como una empresa, como OFAC, ¿no? Esto suena muy sencillo, Luis, para, para empresas pequeñas o de pocos, o cuando tienes empresas de pocos dueños, ¿no? Porque he tenido esa percepción. Pero, por ejemplo, cuando estás hablando de una cooperativa, donde los miembros tienen un interés en la cooperativa, hasta que uno de ellos tenga problemas en el OFAC, puedes tener cientos de personas que están comprometidas. Entonces, se vuelve un proyecto poder identificarlos. Eh, este proceso no solamente lo hacemos al momento del onboarding, sino lo hacemos en un monitoreo continuo, ¿no? Como lo manda el último pilar que hablamos al inicio de lo que es la debida diligencia, lo que prácticamente las regulaciones y las recomendaciones te dicen de que no solamente hagas el onboarding, la debida diligencia al momento del enrolamiento del cliente, sino en una forma continua, ¿no? Nuevamente los dashboards y todo esto. Y con respecto a la pregunta que nos hacían de cómo determinamos el perfil del cliente, esta es excelente pregunta porque esto está de la mano con la parte de atrás, lo que es el compliance platform, ¿no? Esta parte de la parte de cumplimiento es más que una plataforma de cumplimiento, es una plataforma centralizada en un cliente, ¿no? Desde el inicio al final, donde tenemos muchos clientes pequeños que no solamente la utilizan para el área de Know Your Customer, sino ya como un back office para ellos, ¿no? Como un backend para ellos.
Aquí podemos amplificar también la verificación de muchas credenciales. Y aquí en lo que es el Know Your Customer, es donde se genera, digamos, el perfil del cliente. El perfil del cliente, lo que se refiere a la pregunta transaccional, el perfil de cliente viene en dos partes, ¿no? El perfil del cliente tanto como persona, lo cual el sistema te permite configurar matrices de riesgo de acuerdo al tipo de cliente, tipo de producto, localización y varios otros factores. Entonces te permite como segmentar a tu cliente, ¿no? O sea, el cliente perfil tal, cliente perfil tal, cliente perfil tal. Y luego tienes lo que es el perfil del cliente transaccional, ¿no? Y va de la mano con lo primero. Una vez que has determinado qué tipo de cliente es, en qué perfil está, más o menos ya tú puedes predeterminar un tipo de perfil para ese tipo de cliente. Si lo quieres hacer en forma, digamos, configurable automática. Si no, te permite el sistema también pedirle cuáles son la actividad esperada del cliente y en base a ello eh, generar el perfil del cliente. Y luego ya lo que es el monitoreo de las transacciones se va dando poco a poco, ¿no? Lo mismo para lo que es el conozca su negocio de la misma forma, pero ya en una forma más en conjunta, porque ya no solamente estás hablando de una persona, sino de los dueños de la persona más las empresas, ¿no? Que es esta parte que aquí hablando de la parte del monitoreo transaccional, donde a través de matrices de riesgo y configuraciones se puede saber, y con algoritmos de Machine Learning, podemos saber cuál es el movimiento del cliente. Jaime, ¿No? respecto al tema, tenemos una consulta y si es Sí. que el monitoreo transaccional con la herramienta de analítica es factible de ser integrado al core financiero. Claro, por supuesto. Esa es la idea, más bien. Esa es la idea, que sea integrado en su totalidad, diría, sería la mejor práctica, ¿no? O sea, de que podamos, de que el sistema pueda hacer el monitoreo de las transacciones del core financiero y que se definan las reglas y los patrones en Preventor y que de ahí Preventor es el que saque las alertas y todo, ¿no? En la parte de integración, por eso que en la parte de integración decía, ¿cómo se integra? Se integran de tres formas. La parte de REST APIs ya más que todo es bastante para lo que es el back office, ¿no? Cómo me integro con el core financiero. Tenemos REST APIs y webhooks, ¿no? Cuando Preventor actualiza algo en forma simultánea, se puede actualizar en el core financiero también. Y bueno, yo creo que con eso culminamos con el producto, o sea, aquí más dashboards, ¿no? Y esto es ya prácticamente lo que hablaba, cómo se integra todo el proceso, tanto en la parte digital como el front-end, con un teléfono, un device, y cómo se integra con el core financiero en la parte del backend, ¿no? Todo en forma automática y definido, sí. Bueno, creo que con esto podemos dar por concluido la parte de la presentación. No sé si hubiese alguna otra pregunta de los participantes. Parece que no. No, me parece que no. Tal vez si nos puedes contar representación, en qué países se encuentra Preventor. Sí, gracias. Sorry me salté un. Bueno, nosotros en Preventor, como me presenté al inicio, soy el fundador y CEO de Preventor. Nosotros estamos como headquarters en Miami. Tenemos clientes actuales en Estados Unidos y en Latinoamérica. Nuestro equipo de desarrollo está en Perú. Tenemos a cargo a Patrick Salguero como el Chief Technology Officer y un grupo de ingenieros allá. En la parte de cumplimiento también tenemos a un oficial de cumplimiento, Guillermo Junqueira, quien ha tenido la experiencia de ser oficial de cumplimiento para Citibank y PayPal en Latinoamérica. Carlos Romero, que nos trabaja en toda la parte de lo que es desarrollo de negocios, y Alejandra en la parte de marketing, ¿no? Este es nuestro, digamos, equipo ejecutivo, pero tenemos un equipo detrás de ingenieros que están siempre trabajando a la vanguardia de Preventor. Entiendo, Jaime.
tú me dirás, podemos compartir esta información con nuestros espectadores, con todo gusto, Claro, por supuesto. Podemos enviarles a compartirles el todos contacto. a los participantes, podemos enviarles una copia de la presentación que yo he hecho hoy. Eh, Igualmente, parte de este video se va a compartir con los participantes y con aquellos que se registraron pero no tuvieron la suerte o tuvieron algún inconveniente de último minuto de no participar. Y, y nada, sí quería cerrar este webinar agradeciéndote, Luis, por la oportunidad y también por compartir tus puntos de vista sobre Ecuador, sobre este tema tan necesario y que cada vez se hace más necesario, no solamente ya en el ámbito de la banca, sino en todo el aspecto financiero. Y, y estar disponible para cualquier pregunta que sea en el futuro, ¿no? Al contrario, Jaime, muchas gracias a ti por la invitación. Obviamente es un tema que nos atañe a muchos sectores, ya no solamente a la banca, así que esperemos Ujú. también poder extrapolar estas buenas iniciativas hacia el sector comercial, que obviamente también deben tomar en consideración todo el tema de prevención de lavado de activos. Por Muchas supuesto. gracias por... Gracias, Luis, y bueno, que nos estamos hablando. Cuídate. Un abrazo, gracias a todos.